días a todos y a todas. Un saludo muy cordial. Bienvenidos a la primera conferencia inaugural del segundo semestre del 2025 del Grupo de Pesquisa Derecho y Sustentabilidad de la Facultad de Derecho. Aprovecho la oportunidad para agradecerle a Randall aquí por todo el soporte que siempre nos da en este tipo de actividades. Decirles que es una gran alegría poder compartir en este espacio diversas investigaciones que se realizan por estudiantes y profesores en el Grupo Pesquisa Derecho y Sustentabilidad. Saludar a la profesora Laura Elizondo, un gusto tenerla aquí con nosotros. Siempre es un placer poder compartir con la profesora. Saludar también a los miembros, a los alumnos de su curso. Decir que ojalá que esta actividad podamos aprovecharla al máximo, sobre todo con preguntas, con debates, con elementos que tal vez nos puedan generar dudas o posibilidades de profundizar investigaciones. Saludar a los miembros del Grupo Pesquisa, a todos, en especial a los que van a exponer hoy. Decir que estoy sumamente orgulloso de todo el trabajo que han hecho ya alrededor de 5 años y medio. Es un grupo de estudiantes que ahora, más temprano les comentaba yo a ustedes, se ha comprometido con la investigación en temas socioambientales, le ha dado al GPDS fuerza, pulso para realizar un montón de actividades, de manera que mi agradecimiento sincero a todos los estudiantes del GPDS. Yo siempre he dicho que cualquier unidad académica se nutre o se fortalece de la amalgama que existe entre docentes, estudiantes y administrativos, y los tres son fundamentales para que la universidad pueda cumplir su papel en la sociedad, el papel de generar ruido, porque ese es el papel que tiene que generar la universidad. Generar ruido, ¿verdad? Aparte de la importante labor que realiza en temas de docencia, investigación y acción social, el GPS trata de tocar las tres variables: investigación, con toda la parte epistemológica; acción social, con toda la parte que realiza en la promoción de educación ambiental, educación socioambiental, y el tema de fortalecer también los cursos, ¿verdad? Los estudiantes constantemente se aprimoran, los estudiantes del GPDS participan en actividades de docencia, de manera que los conocimientos que adquieren se puedan transmitir en esos tres ámbitos. Mi agradecimiento también, no puedo dejar de agradecerle a la decanatura por todo el apoyo que le da a las actividades ambientales, tanto en el Grupo de Pesquisa como el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y el apoyo que le da a la cooperación internacional que se ha realizado a lo largo de estos últimos 4 años. No quiero extenderme más para pasarle la palabra a quienes hoy van a compartir sus conocimientos, las investigaciones que realizaron, y que estas investigaciones son el resultado de eventos académicos que fueron organizados en la Universidad Federal Fluminense, campus de Vuelta Redonda, en la ciudad de Río de Janeiro. Ellos participaron en ese evento el 5 y 6 de junio del 2025, desarrollaron sus actividades desde el inicio del año y están en ese proceso de construcción, ¿verdad?, de profundización de las actividades que realizan. Lo primero que quisiera entonces es pedirles la gentileza que ustedes les den un fuerte aplauso a sus compañeros, ¿verdad?, porque de verdad el trabajo que realizan es un trabajo pionero y un trabajo que de verdad es motivo de orgullo para la facultad. Entonces, un aplauso para los 5 participantes del día de hoy. Decir también con alegría que uno de esos participantes hoy no nos acompaña, que es Manrique Naranjo, porque hoy hace su viaje a ese nuevo proyecto, que es una maestría en Derecho Ambiental. Él presentó su tesis con bastante éxito en febrero de este año, pues, y ahora va para Países Bajos a seguir estudio de posgrado. Mi agradecimiento le dejo a Manrique por todo lo que hizo en el GPDS a lo largo de estos 5 años, y obviamente a uno como profesor, como orientador, le llena de orgullo ver que sus estudiantes, los estudiantes, en realidad son compañeros de vida, compañeros de proyectos, y que contribuyen ahora para continuar haciendo debates provocativos, instigantes en temas ambientales.
y Manrique evidentemente continuará en el GPDS a distancia. Bien, ahora llamo a Marisol Chinchilla. Marisol ya es egresada de la facultad, se encuentra en estos momentos desarrollando su trabajo de investigación, es coordinadora estudiantil del GPDS, miembro del comité de estudiantes del GPDS, y dentro de las líneas de investigación que tenemos en el GPDS, ella es considerada estudiante senior. En ese sentido, el trabajo que ella va a desarrollar el día de hoy por espacio de 10-15 minutos es perspectiva del pensamiento complejo, el reconocimiento de nuevos paradigmas jurídicos en el contexto del antropoceno. Muchas gracias, Marisol, y queda usted con la palabra. Bueno, buenos días a todos y todas. El día de hoy el propósito de esta actividad es compartir algunas ideas sobre la investigación preliminar que estoy desarrollando, que se titula El reconocimiento de nuevos paradigmas jurídicos en el contexto del antropoceno, que fue orientada por el profesor Carlos Peralta. En primera instancia, quisiera resaltar que este trabajo es el resultado de una investigación preliminar que se desarrolla como parte de todas las actividades que realizamos en el grupo de pesquisa Derecho y Sustentabilidad, y también forma parte de mi trabajo final de grado. Asimismo, fue presentado en el 6º Seminario de Medio Ambiente y Derecho que se realizó en Río de Janeiro, Volta Redonda, en junio del 2025. Ahora bien, ¿cuál es la cuestión central de esta investigación? El propósito es reflexionar sobre cómo la complejidad de la crisis ecológica exige un debate que permita la inclusión y el reconocimiento de nuevos paradigmas jurídicos en el contexto del antropoceno, y que además se dé ese paso para el reconocimiento de los valores intrínsecos de la naturaleza. Esto se puede entender a partir de 4 ideas principales. La primera de ellas es que el antropoceno es una era que está marcada por riesgos ambientales, y según lo que establece Ulrich Beck, con el paso de la primera a la segunda modernidad, estos se convierten en atemporales, transfronterizos, sinergéticos y con efectos desiguales. El segundo idea es que el derecho es un orden imaginario, y como un orden imaginario es regido por un paradigma antropocentrista que objetiviza y utilitariza la naturaleza en términos de la satisfacción de las necesidades del ser humano. El tercero es que en este contexto es necesario incluir un debate sobre la posible idea de reconocer nuevos paradigmas jurídicos, sea ecocéntricos o biocéntricos. Y la última es que el litigio ecológico debe ser visto como un mecanismo para garantizar una justicia no solo intergeneracional y transgeneracional, sino también una justicia interespecies. Respecto al problema de la investigación, lo que se busca determinar es si en el contexto del antropoceno resulta necesario, para fortalecer los derechos humanos y garantizar la resiliencia de la biosfera, adoptar un paradigma jurídico que reconozca a la naturaleza como un sujeto de derechos. Esta investigación, para ser desarrollada, se apoyó en diferentes teorías y referentes teóricos, como la sociedad de riesgo, propuesta por Ulrich Beck, el antropoceno, desarrollado por Paul Crutzen, la idea de límites biofísicos, que fue desarrollada por Johan Rockström y otro grupo de científicos, y también ideas como racionalidad ambiental y paradigma antropocéntrico, desarrolladas por Eduardo Gudines. Para la investigación es importante considerar y analizar el antropoceno desde una perspectiva multifocal. Esto quiere decir que, si bien es cierto, el antropoceno fue catalogado como una era geológica por Paul Crutzen, desde una perspectiva del pensamiento complejo, este debe considerarse como una herramienta epistémica. En este sentido, el antropoceno permite impulsar un diálogo de saberes para superar esta separación entre el ser humano, la naturaleza y la cultura, y también una separación que existe entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. Es entonces que en el contexto del antropoceno podemos decir que ya no existe una concepción natural acerca de lo que es la naturaleza, sino solo existen construcciones sociales y simbólicas acerca de esta y de su relación con el ser humano. También es importante realizar un análisis dialógico del desarrollo sostenible. Y es que, si bien el desarrollo sostenible se desarrolló a partir de la segunda mitad del siglo XX con el informe de los límites del crecimiento, el Club de Roma, la Conferencia de Estocolmo, la Cumbre de Río de 1992, todo esto permitió
que se construyera el desarrollo sostenible a partir de 3 pilares, que son el económico, el social y el ambiental. Esto es importante porque permitió consolidar el derecho ambiental, tanto nacional como internacional, para luego después constitucionalizarse en varios países como un derecho humano y se incorporó en las constituciones. Sin embargo, debe decirse que a partir de este paradigma de desarrollo sostenible no se cuestiona el modelo económico extractivista que explota la naturaleza sin ningún límite y que perpetúa su construcción social como objeto. Es entonces que el desarrollo sostenible no ha logrado en su evolución observar los límites planetarios como este espacio operativo seguro para la humanidad y para las demás especies. Y según la última investigación actualizada de los límites planetarios que se realizó en el 2023, ya se han traspasado 6 de los 9 límites planetarios, lo cual pone en peligro tanto la resiliencia de la biosfera como la garantía de los derechos humanos. Ahora bien, ¿qué exige el contexto de crisis ecológica en el antropoceno? Lo primero es el reconocimiento de nuevos paradigmas que permitan integrar el valor intrínseco de la naturaleza y de la relación que tiene esta con el ser humano. También, de acuerdo con Eduardo Gudinas, implica cambiar ideas que están muy arraigadas en el sistema jurídico, como lo son la idea de sujeto de derechos, justicia e incluso ciudadanía. También es fundamental considerar que los tribunales constitucionales tienen un papel muy importante en la consolidación de una nueva hermenéutica jurídica ambiental, en el entendido de que no son meros operadores del derecho, sino que a través de un ejercicio de aplicación e interpretación de las normas, estos crean el derecho. Y también es importante que se incluya la participación de actores sociales con diversas cosmovisiones para la inclusión de un diálogo de saberes. En América Latina también tenemos varios casos de reconocimiento de nuevos paradigmas a través de un litigio ecológico, por ejemplo, como en Colombia, en Brasil y en Ecuador. Esto se ha realizado a través del papel de un activismo judicial progresista que tienen los tribunales constitucionales precisamente para la consolidación de una nueva hermenéutica jurídica ambiental, para iniciar esta transición de un paradigma antropocentrista a uno ecocentrista que reconoce esta interconexión entre la naturaleza y la vida humana al considerarlos como un sistema socioecológico. Es entonces que, como conclusiones preliminares de la investigación, el reconocimiento de unos paradigmas jurídicos en el antropoceno se puede entender a partir de 4 ideas. La primera es que la crisis ecológica plantea desafíos multidimensionales que precisan ser abordados desde nuevos caminos y se requiere una nueva reflexividad. El segundo es que el desarrollo sostenible en su evolución no ha logrado observar los límites biofísicos como este espacio operativo seguro tanto para la humanidad como para las demás especies. La tercera es que en este contexto exige una construcción y deconstrucción de una nueva realidad a partir de un sistema de valores diferente y de una ética ambiental diferente que no se base en valores como la competición, la dominación y la explotación de la naturaleza. También que el litigio ecológico debe ser visto como una herramienta para la consolidación de una nueva hermenéutica jurídica ambiental de carácter ecocéntrico. Y estas son mis referencias que utilicé para desarrollar la investigación. Muchas gracias. Muchas gracias a Marisol, ¿verdad? Por el respeto del tiempo, también por la presentación tan didáctica, ¿verdad?, de su investigación. Ahora le paso la palabra a Camila. Camila es una nueva integrante del grupo Pesquisa, que también se integró además en el grupo, en el comité que llamamos Comité Técnico del GPDS de Estudiantes. Y Camila va a hacer un breve comentario de lo que expuso Marisol, y algo que es bastante relevante es que Camila les va a dejar lo que nosotros llamamos de un elemento provocativo, una interrogante para que ustedes puedan ver cómo la investigación de Marisol podemos relacionarla con algo que estamos viendo en nuestro curso de Ambiental 2 y que también podemos relacionarla con lo que se vio en Ambiental 1. Pero sobre todo entonces es para que ustedes adopten una perspectiva crítica y al final de las exposiciones para que podamos discutirla. ¿Está bien? Entonces le dejo la palabra a Camila. Bienvenida al grupo Pesquisa, al comité
de asistentes que colaboran con la organización del grupo. Entonces puedes dejar tu comentario y dejar nada más lanzada la pregunta. Les pido que la anoten para después poder discutir al final. A Marisol, muchísimas gracias. Y Marisol tiene que retirarse antes porque tiene una actividad posterior. Entonces, tipo 8, ¿verdad? Te vas a la actividad. Muchas gracias, Marisol. Buenos días, muchas gracias Marisol por una presentación tan interesante. Como hemos visto, se ha planteado la necesidad de transitar del paradigma antropocéntrico al ecocéntrico mediante el litigio ecológico. Sin embargo, el gran reto radica en que los tribunales constitucionales que se mencionan como agentes transformadores han sido históricamente reproductores de marcos antropocéntricos. Aunque algunos precedentes en países como Colombia o Ecuador sugieren avances, la viabilidad de un cambio estructural depende de que el derecho mismo logre desanclarse de su tradición extractivista y utilitarista, lo cual requiere más que interpretaciones progresistas. Existe voluntad política y cultural en todos los niveles sociales. Entonces, ¿pueden los tribunales, en este caso, en el contexto costarricense, la sala constitucional, realmente romper con el enfoque antropocéntrico del derecho y construir una visión ecocéntrica? Gracias a Camila. Y dentro de ese contexto, lo que nos decía Camila, ahí cabría preguntarnos, dentro de las investigaciones que realizamos, dentro de las discusiones que se hacen en la facultad, en el curso, en los cursos, ¿cuál ha sido el enfoque de la Sala Constitucional? ¿Qué entiende la Sala por desarrollo sostenible? ¿Cómo ha aplicado los principios precautorio, preventivo, prohibición de retroceso, regresión ambiental? ¿Existe algún caso en Sala Constitucional donde se haya discutido derechos de la naturaleza? Vamos a ver en el curso que sí existe. Sí existe porque la sala en determinado momento, cuando conoció sobre el tema del proyecto de X, tuvo la oportunidad de hacer referencia o de analizar los derechos de la naturaleza. ¿Cuál fue el análisis que hizo la Sala Constitucional en ese voto? ¿Cuáles fueron los fundamentos de la acción de inconstitucionalidad que en su momento presentó el colega también de la Universidad de Costa Rica, la sede de San Ramón, don Álvaro Zagot? ¿Cuáles fueron los fundamentos de la acción? ¿Qué dijo la Procuraduría? ¿Qué resolvió la Sala Constitucional? ¿Pudo haber resuelto de manera diferente? Entonces son interrogantes. Le agradezco a Camila, entonces, que va a continuar con esa función de debatedora, ¿verdad? Camila tiene la función de debatedora, entonces le pido que se quede aquí con nosotros para ir lanzando esos elementos después de cada exposición. Ahora llamo al otro coordinador estudiantil del GPDS, que también es miembro del comité de estudiantes, también es estudiante senior, es el estudiante que se incorporó a esa generación de Álvaro, Marisol, Manrique y Raymond. Entonces yo prácticamente lo considero de esa generación, aunque es un poquillo más viejillo, ¿verdad? Casi la edad mía, ¿verdad, Miguel? No es de la edad mía, mentira. El tema que él nos va a exponer es litigancia ecológica en el antropoceno, perspectivas y desafíos desde el caso constitucional Rivera Villanueva contra el gobierno de Costa Rica. Entonces, Miguel queda con la palabra, el mismo espacio de tiempo, 10-15 minutos, para que pueda realizar su presentación. Agradecerles por estar acá escuchando nuestras presentaciones. Siempre es un gusto compartir con los otros estudiantes de la universidad el trabajo que hacemos en el GPDS. Y también invitarles a formar parte del grupo, ¿verdad? Porque ya nosotros los que estamos presentando hoy vamos más o menos de salida, todos estamos ya en el proceso de la tesis. Entonces, instarles a las personas que están interesadas en el derecho ambiental a formar parte de este grupo y a seguir investigando en nuestro país sobre este tema. Bueno, esta presentación que traigo el día de hoy es sobre litigancia ecológica en el antropoceno y las perspectivas a partir de un caso específico que era el que el profe estaba mencionando hace poco, ¿verdad? Que es este caso constitucional de Rivera Villanueva contra el gobierno de Costa Rica. Otra cosa interesante, este trabajo, como ustedes pueden ver, Marisol también es parte de esta investigación, porque una de las dinámicas más importantes que tenemos en el GPDS es que todo el trabajo que hacemos es en grupo. Entonces, muchas veces nosotros, hoy yo estoy presentando, pero ese trabajo también tiene de la mano un aporte importante de Marisol.
Marisol, así como de los otros miembros del GPDS, porque nosotros hacemos revisiones de pares o nos ayudamos con nuestras investigaciones mientras las vamos desarrollando. También es importante mencionar que, como decía Marisol anteriormente, esta investigación se desarrolla a partir del paradigma de complejidad y orientado hacia la transdisciplinaridad, pero estaba enfocada, es una investigación preliminar que estaba enfocada en presentarse en este seminario en Brasil, y entonces también tiene una serie de características importantes que luego podemos, en la parte de la discusión, digamos, del fondo, entrar un poco más sobre ello. Ahora bien, ¿cuál es la cuestión central de esta investigación? Queríamos explorar cuáles son las perspectivas y los desafíos que tiene la litigancia ecológica en nuestro país en el contexto del antropoceno, pero siempre basado en este caso específico, Rivera Villanueva contra el gobierno de Costa Rica. Este caso se trata de una acción de inconstitucionalidad presentada por don Asdrúbal Rivera Villanueva con la asesoría del profesor Álvaro Zagot, en la cual ellos lo que objetaban era la declaratoria de interés nacional que le habían dado al proyecto El Diquís para construir una represa en el sur del país, en Punta Arenas. Entonces ellos alegan que si se lleva a cabo este proyecto se van a violar los derechos bioculturales del pueblo Térraba, y que al menos 900 hectáreas del territorio indígena Térraba iba a ser inundado para construir esta represa, y en esas 900 hectáreas también había lugares que son sagrados para estas comunidades, y aparte de ello es importante reconocer también que el río Grande de Térraba tiene un valor fundamental para estas personas. Entonces, más allá de la cosmovisión o del imaginario que podemos tener nosotros occidentalizado de un río, para los pueblos indígenas de esta zona, el río es un sujeto vivo y tiene una serie de características importantes en la cultura de estas personas. Algunos de los referentes teóricos que utiliza en esta investigación son Fritjof Capra, que es reconocido internacionalmente por dar una perspectiva más sistémica, y en este caso la adapto al entendimiento del derecho para comprender cómo el derecho debe ser visto desde una perspectiva sistémica para poder comprender la naturaleza, porque la naturaleza en sí también es un sistema. Maristela Svampa es una filósofa argentina que propone que ante la crisis del antropoceno se deben reconfigurar los lenguajes jurídicos para poder entender de mejor manera las problemáticas que tiene esta problemática. Y Eduardo Godinás es uno de los principales exponentes a nivel latinoamericano y mundial sobre los derechos de la naturaleza, que es básicamente el punto focal de esta acción de inconstitucionalidad. Entonces, como les adelantaba hace poco, lo que buscaba don Asdrúbal era que se declarara la inconstitucionalidad de este decreto. Y él esbozaba en esta acción por qué es importante para ellos trae una serie de casos de litigancia ecológica en Latinoamérica, como por ejemplo el caso del Río Trato en Colombia, para ejemplificar cómo tribunales constitucionales de otros países ya han dado este reconocimiento, aunque no exista una ley específica en el país que reconozca o que la Constitución reconozca los derechos de la naturaleza expresamente. Dentro de estos argumentos, entonces, podemos ver que parten de un paradigma biocéntrico y ecocéntrico, lo cual es bastante interesante porque tal vez es algo novedoso en nuestro país, y por eso nosotros consideramos que se trata de un caso de litigio ecológico estratégico en nuestro país. Podríamos hablar tal vez que es el primero que podamos ver en nuestro país. Sin embargo, ¿qué pasa después de que se presenta esto? Bueno, esta acción fue presentada en el 2018 y resuelta en el 2022, pero la Sala Constitucional de Costa Rica no entra a analizar estos argumentos desde otras perspectivas que proponía don Asdrúbal
profesor Zagot, sino que parten de una vez diciendo el agua es un bien de mañana. Ok, entonces consideran que no es razonable otorgar una personalidad jurídica al río por esta razón y que es competencia del Poder Legislativo reformar la normativa referente a los derechos de la naturaleza. Sin embargo, como ustedes han visto a lo largo del curso de Derecho Ambiental 1 y podrán recordar que en otros países, cuando se analizaron las cuestiones de litigancia ecológica, ya en otros países se ha reconocido de forma desde la Sala Constitucional, digamos, o el Tribunal Constitucional de ese país, y no necesariamente se ha tenido que hacer directamente por un cambio en la ley. Entonces, este argumento también era uno de los que presentaba don Asdrúbal en su acción de inconstitucionalidad, y nosotros consideramos que es una lástima que nuestra Sala Constitucional no haya entrado a analizar, por lo menos, digamos, si igual hubiese mantenido esta idea, habría sido interesante por lo menos entrar a discutir este tema, porque nos habría dado un tema, a nosotros la posibilidad de entender mejor cómo la sala entiende estos nuevos paradigmas, abrir un debate a nivel nacional y que nosotros a partir de ello podamos seguir construyendo y hacer un ejercicio dialéctico a partir de lo mismo. Consideramos, por ejemplo, que a partir de la OC 3225 a nivel latinoamericano y ojalá también en nuestro país se puedan dar más casos de litigio ecológico estratégico, porque ya la Corte Interamericana reconoce los derechos de la naturaleza. Entonces esperemos que esto sea parteaguas a nivel regional y que podamos ver cada vez más casos a nivel latinoamericano y que nuestra región sea pionera en ese sentido, como ya lo ha venido siendo, desde esta visión de colonial y alejándose de tal vez únicamente el pensamiento europeo cuando nos planteamos en derecho ambiental. La perspectivas y desafíos que podemos encontrar en esta investigación preliminar, que podríamos seguir analizando más adelante, es cómo se puede garantizar un marco ético en el cual reconocer el valor intrínseco de la naturaleza, que como les decía, ya a nivel internacional es algo que se ha venido hablando, superar la fragmentación epistemológica y asumir una visión sistémica, porque la naturaleza es un sistema y somos parte de la naturaleza, no entender a la naturaleza como un otro, sino como muchos de los autores que utilizamos en el derecho ambiental afirman. Los humanos somos parte del sistema natural y con ello poder repensar los sistemas jurídicos y entenderlos como parte de ese entramado social, ¿verdad? Más allá de la dicotomía que les decía anteriormente. Y que bueno, como les adelantaba, este pensamiento de la filósofa argentina, entender que estamos en un contexto de una crisis civilizatoria y es fundamental construir nuevos lenguajes jurídicos que hagan frente a estos retos que tenemos en el futuro y que de este modo los nuevos paradigmas puedan permear la hermenéutica nacional y que no se vea esa nueva hermenéutica como una alternativa teórica, como podríamos decir, sí, mira, en Colombia están hablando de eso, en Bolivia o en Nueva Zelanda, sino como una necesidad porque el tiempo premia y la crisis ecológica ya la tenemos encima. Estas fueron las referencias bibliográficas que utilicé. Les agradezco por la atención y le doy la palabra al profe. Gracias a Miguel también por respetar el tiempo de exposición, por los elementos que nos trae para después iniciar un debate, ¿verdad?, sobre cuál ha sido el papel de los tribunales constitucionales en el tema del litigio ecológico propiamente, cómo ha sido ese activismo judicial, ha sido progresista, ha sido conservador. Camila va a dejar sus comentarios, sus preguntas para la parte final. Nada más decir algo importante relacionado con la investigación de Miguel y Marisol, y en eso Álvaro también contribuyó bastante junto con Manrique Reitman. El GPDS en el 2024 formó parte de una red de litigio ecológico y climático, incluso fue organizado el tercer congreso, el CILEC, Congreso Internacional sobre Litigio Ecológico y Climático,
y junto con varias universidades lideradas por la Universidad Federal de Santa Catarina, esa red, ese observatorio, le publicó un artículo en la revista Justicia Ambiental de Chile, número 16 de diciembre de 2024, en donde se publicó cuáles son las tendencias del litigio ecológico y climático en América Latina. Ese texto yo lo acabo de compartir con la profesora Laura, por si en algún momento lo pueden discutir en sus cursos, en sus clases. Continuamos entonces con la siguiente exposición, que la va a realizar Álvaro Pérez Bennett, quien es miembro del comité de estudiantes también del GPDS, estudiante senior. Álvaro también ya fue coordinador estudiantil del GPDS en el año 2023, ¿verdad? Y 2024. Actualmente Álvaro también es parte del grupo de estudiantes del GPDS que son asesores en la Corte Interamericana. Álvaro va a exponer un tema que considero que es bastante novedoso, bastante relevante, y que se intitula Diplomacia climática y prevención de conflictos ambientales a gran escala. Un análisis de la relación entre paz global, recursos naturales y negociaciones internacionales. Entonces le dejo la palabra a Álvaro para que pueda realizar su exposición. Bueno, buenos días. Es un gusto estar aquí de nuevo en la facultad y estoy muy agradecido con la oportunidad que nos ofrece la Cátedra de Derecho Ambiental para poder compartir nuestras investigaciones, tanto el profesor Peralta como la profesora Laura. En esta ocasión voy a presentar mi investigación que versa sobre la diplomacia climática y la prevención de conflictos ambientales a gran escala. Tiene unas particularidades que voy a discutir a continuación. En primer lugar, me gustaría hacer una precisión sobre qué entendemos por diplomacia climática frente a la diplomacia ambiental. Son términos que en la actualidad se utilizan casi como sinónimos, pero sí hay una precisión conceptual. Entonces, en diplomacia ambiental normalmente vamos a tener, digamos, toda una serie de elementos que forman parte de la naturaleza y del quehacer diplomático en el día a día. Entonces podemos tener, por ejemplo, diplomacia azul, la diplomacia climática como una derivación de la diplomacia ambiental específicamente para la atención de la emergencia climática que vivimos, y también aspectos de la biodiversidad se van a incluir dentro de la categoría de diplomacia ambiental. En este caso, enfoqué mi investigación principalmente en la diplomacia climática, considerando el contexto de emergencia climática que vivimos y cómo esta representa una verdadera amenaza a los derechos humanos y a la paz global. Las guerras del futuro no van a ser regidas por temas históricos, sino más bien por la necesidad de obtener los recursos propiamente escasos de otros estados. Eso es el panorama que se avecina, y desde ya podemos ver afectaciones más agudas en el sur global. Bueno, el objetivo general de esta investigación es analizar el rol de la diplomacia climática como herramienta para prevenir conflictos ambientales derivados de recursos naturales. También dediqué pues varias partes de la investigación a estudiar el rol propiamente de las negociaciones internacionales en los procesos de paz global. Seguidamente, como referentes teóricos, elegí a Ulrich Beck, específicamente su texto La sociedad de riesgo global, a Elinor Ostrom, que habla de pues, una gobernanza multinivel en su texto Governing the Commons, Fernando Rey, que es un doctrinario brasileño que estudia el impacto de los conflictos internacionales en materia ambiental y su relación con medios alternos de resolución de conflictos. Lorraine Elliott, quien publicó un artículo dentro del Oxford Handbook for Modern Diplomacy titulado Climate Diplomacy, es una de las personas pues, más expertas en la materia. Y también utilicé
utilice como fundamento los textos de Mabey, Bourne y Gallagher, que van a hablar de cómo es necesario construir una capacidad técnica avanzada en materia de diplomacia climática. En primer lugar, es importante destacar que nos encontramos en un contexto de sociedad de riesgo. Es decir, los riesgos que vivimos hoy como producto de la emergencia climática son transfronterizos y multicausales. Y eso implica una necesidad de cooperación internacional y de idear nuevas formas de gobernanza. La crítica que Beck hace al modelo actual es básicamente la irresponsabilidad organizada. La responsabilidad frente a la grave degradación ambiental que vivimos está siendo básicamente diluida entre una serie de normativa internacional, de declaraciones que pues no responsabilizan directamente a quienes más contaminan nuestro ambiente. En ese sentido, la diplomacia climática surge como una estrategia clave en el contexto del antropoceno para poder enfrentar estos riesgos globales. Pero no es solo necesario tener una diplomacia climática, sino adecuarnos a estas nuevas formas de diplomacia climática que estamos viendo. En primer lugar, la diplomacia climática contemporánea no es solo entre estados. Ya podemos evidenciar actores multilaterales propiamente, representantes de estas agencias de Naciones Unidas, redes de científicos y científicas, organizaciones de sociedad civil, etcétera, que también empiezan a formar parte de estos procesos de diplomacia climática contemporánea, de estos procesos de negociación en materia ambiental. Asimismo, estamos viendo cada vez más, afortunadamente, una inclusión de grupos vulnerables o históricamente vulnerabilizados, como pueblos indígenas, juventudes, poblaciones de zonas costeras, personas dedicadas a la pesca, que ya se están integrando en los procesos de negociación en espacios que se habilitan para la sociedad civil. En ese sentido, podemos conversar de la diplomacia como un eje de acción colectiva, que exige necesariamente que todos los grupos y que haya una mayor representatividad en todos los procesos de negociación. Al mismo tiempo, la diplomacia climática contemporánea exige mayores capacidades técnicas y proactividad por parte de nuestros funcionarios y funcionarias diplomáticos, y básicamente el fortalecimiento de nuestro servicio exterior en materia ambiental. En ese sentido, es importante también recordar que a través de este fortalecimiento de nuestra capacidad técnica en los procesos de negociación internacional, también deben verse acompañados por una formación en resolución alterna de conflictos para poder fortalecer nuestra capacidad preventiva de los conflictos internacionales. Es decir, convertir a la diplomacia ambiental, específicamente a la diplomacia climática, en un canal para disputas interestatales que permita orientarla a resultados y no únicamente a una diplomacia de respuesta. También incluí la perspectiva de Ostrom porque habla de la gobernanza local y de cómo se puede alcanzar una gobernanza multinivel. Si ya hemos visto como parte de las características de la diplomacia climática contemporánea la inclusión de diferentes agentes no estatales, entonces es posible integrar aún más los procesos de diplomacia para ejercer una gobernanza multinivel. En ese sentido, por ejemplo, una mayor inclusión de las comunidades saben en la mayoría de sus casos cómo gestionar recursos. Muchas veces hay incluso un componente cultural, histórico, arraigado a determinados recursos por parte de las comunidades. También, aplicando, digamos, la teoría de Ostrom, se podría dar una descentralización de la diplomacia climática que permitiría a otros agentes no estatales formar parte de los procesos, y resalta mucho la necesidad de acciones que vayan desde lo local hacia lo global. Asimismo, como les comenté
comentaba, incorporar conocimientos tradicionales y comunitarios que muchas veces han sido históricamente excluidos. Y finalmente, como conclusiones preliminares, me gustaría destacar que, bueno, la diplomacia climática es necesaria en el contexto de emergencia actual. Ya estamos tarde en muchos sentidos, pero puede ser una herramienta clave preventiva para evitar la escalada de conflictos que, pues al final del día, son un costo humano y que tienen también una relación directa con los recursos naturales. Y bueno, esta diplomacia climática nos va a exigir mayores capacidades técnicas e institucionales, es decir, esta capacitación continua y más avanzada de nuestros funcionarios y funcionarios diplomáticos, y también la implementación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, es decir, no únicamente reaccionar al conflicto, sino también tener la capacidad de prevenirlo. También es importante destacar que es necesaria una inclusión comunitaria y una gobernanza descentralizada que permita a todas las personas formar parte de la solución a estos retos globales que no únicamente afectan a los estados como concepto. Algunos de los retos actuales que destaco es pues, la necesidad de articular soluciones legítimas, sostenibles y plurales para alcanzar la paz global. Y bueno, esto sería todo en mi investigación por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Gracias a Álvaro por la presentación, también bastante clara, muy bien estructurada y que nos muestra cómo el derecho ambiental, y no solo el derecho ambiental, el derecho en general, pero particularmente las cuestiones ambientales, dado el carácter transversal que tiene y que toca aspectos de política y de economía, muchas veces la perspectiva jurídica por sí sola no puede responder a todas esas dinámicas, a todas esas problemáticas, sin tener un diálogo político, ¿verdad? Y a veces eso es lo que nos termina trabando un poco las cosas, porque en el fondo la herramienta jurídica, Acuerdo de Escazú, fue discutida, ¿verdad? Durante muchísimo tiempo, fue discutida aquí en nuestro país, ¿verdad? Fue incluso firmada por varios gobiernos y no obstante, cuando llega a la viabilidad jurídica, resulta que esa perspectiva política termina frenando aspectos ambientales que son urgentes, que son impostergables y que no obstante pareciera que nosotros en una actitud o de negacionismo o de egoísmo continuamos aplazando constantemente. Ahí tenemos el caso del Acuerdo de Escazú, podemos citar también el caso de políticas climáticas que no son incorporadas a pesar de existir el Acuerdo de París, el tema de no incorporar la variable ecológica o ambiental también en los sistemas tributarios. Camila va ahora a hacer 2 comentarios junto con 2 preguntas relacionadas con la exposición tanto realizada por Miguel como por Álvaro, para que posteriormente podamos establecer un debate para que ustedes hagan sus observaciones sobre las preguntas que formuló Camila, que le pediría la gentileza que después repita también la primera que hizo sobre la exposición de Marisol, y la idea es que ustedes participen, que den sus opiniones, cómo pueden relacionarlo, no apenas con los cursos de Ambiental Internacional y este curso 2 que es de Ambiental Costarricense, sino también con su experiencia en el derecho. Una experiencia que yo siempre les digo sobre qué compromiso tenemos con el derecho ambiental es que ustedes se pregunten qué tanto usamos el elevador en la Facultad de Derecho, porque si queremos contribuir de alguna manera, ¿verdad?, con la perspectiva de un mundo más sustentable, lo primero que tengo que hacer es poner a funcionar mi sistema cardiovascular, no usar el elevador para subir únicamente un piso, y si subo aquí hasta el último piso, hasta el 6º piso de la facultad, pues también usar el elevador me va a ayudar bastante, ¿verdad? No solo con el tema de la huella de carbono, sino también con mi propia salud, ¿verdad? Ustedes están sumamente jóvenes y creo que el elevador podríamos de alguna manera dejarlo solo para aquellos que de verdad lo necesitan. Eso se llama compromiso también. Por eso les digo, muchas veces aplazamos decisiones y no tomamos
las medidas que pueden colaborar para construir un mundo mejor. ¿Sí? Suena simpático, ¿verdad, Priscila? Eso del elevador, pero es parte en qué medida puedo yo contribuir con las cuestiones ambientales, ¿verdad? Y un alumno de ambiental, yo siempre rescato eso, Caleb, ¿verdad? Que siempre viene a clases caminando, ¿verdad? Vives en Guadalupe, vives cerca, entonces aprovecha la caminada para poder hacerlo. Hoy el día está un poco oscuro, pero igual, como dicen en Brasil, la lluvia lava el alma, entonces no hay problema mojarse un poco y caminar un poquito, ¿verdad? Entonces, Camila, le dejo a usted los comentarios y sus preguntas, pidiéndole además la gentileza que, repito, la pregunta que realizó con la exposición de Marisol, la vuelva a hacer para que todos podamos después establecer un debate con Miguel, con Álvaro y en fin con la profesora Laura y conmigo y con Camila también. Muchas gracias. Muchas gracias a los compañeros del GPDS por sus presentaciones. Voy a repetir la presentación de Marisol, el comentario de la presentación de Marisol. Se ha planteado la necesidad de transitar del paradigma antropocéntrico al ecocéntrico mediante el litigio ecológico. Sin embargo, el gran reto radica en que los tribunales constitucionales que se mencionan como agentes transformadores han sido históricamente reproductores de marcos antropocéntricos. Aunque algunos precedentes en países como Colombia o Ecuador sugieren avances, la viabilidad de un cambio estructural depende de que el derecho mismo logre desanclarse de su tradición extractivista y utilitarista, lo cual requiere más que interpretaciones progresistas, exige voluntad política y cultural en todos los niveles sociales. ¿Pueden los tribunales, especialmente en el marco costarricense, la Sala Constitucional, romper con el enfoque antropocéntrico del derecho y construir una visión ecocéntrica? ¿Cuál sería el papel en este caso? Y sobre la presentación del compañero Miguel sobre la litigancia ecológica en el antropoceno en el caso de Rivera Villanueva, se presenta un valioso esfuerzo por situar el litigio ecológico y climático en Costa Rica dentro de un marco de complejidad y transdisciplinariedad, lo que resulta necesario en el contexto del antropoceno. Sin embargo, aunque destaca la relevancia de incorporar paradigmas biocéntricos y ecocéntricos, persiste cierta tensión entre el marco teórico y su aplicación práctica. El análisis se centra en el caso Terraba, pero no profundiza lo suficiente en las limitaciones estructurales del sistema jurídico costarricense, que perpetúan la lógica antropocéntrica. Además, si bien se subraya la necesidad de alfabetización ecológica y de repensar la hermenéutica jurídica, no se discuten los posibles obstáculos políticos, económicos y culturales que dificultan esa transición, como la resistencia institucional o la influencia de intereses de desarrollo energético. ¿Cuáles fueron los principales desafíos metodológicos y epistemológicos que enfrentó a la investigación al intentar articular la teoría de la transdisciplinariedad y los paradigmas biocéntricos con un caso concreto dentro de un sistema jurídico aún fuertemente antropocéntrico? Y por último, sobre la presentación del compañero Álvaro de diplomacia climática, el comentario sería: la diplomacia climática aparece como un mecanismo para enfrentar riesgos globales, pero persiste la duda de si en realidad logra modificar las dinámicas de poder que sostienen la irresponsabilidad organizada de los estados más industrializados. Existe el riesgo de que la diplomacia climática se convierta en un lenguaje renovado que legitime el status quo en lugar de abrir un camino hacia una justicia climática auténtica para el sur global. Asimismo, aunque se reconoce la importancia de incluir comunidades locales y mecanismos de gobernanza descentralizada, en la práctica las negociaciones internacionales siguen subordinando sus voces frente a intereses geopolíticos mayores. ¿Puede la diplomacia climática realmente transformar las estructuras de poder internacional o solo adapta un lenguaje verde a los mismos intereses geopolíticos tradicionales, desconociendo las epistemologías del sur? Les doy la palabra. Muchas gracias, Camila, y ahora abrimos un espacio para preguntas, para debates, para retomar un poco los elementos provocativos que nos acaba de señalar Camila. Y podríamos pensar incluso cuando hablamos de litigio ecológico y climático en relación con las exposiciones de Marisol y Miguel, también hay que preguntarse en qué medida judicializar las cosas, judicializar los debates ambientales,
evidentemente contribuye mucho para el fortalecimiento del derecho ambiental, pero no podemos perder de vista que también nos lleva a cuestionarnos en qué medida estamos perdiendo aspectos relacionados con legitimidad democrática, ¿verdad? En tesis, las decisiones que están relacionadas con materia ambiental deberían ser tomadas por los órganos más representativos. Entonces, dejamos esas inquietudes. Gracias a Camila. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario o pregunta? A partir de ahora abrimos ese espacio. Le pido a Álvaro y a Miguel que se unan a nosotros dos. Y le pediría tal vez a Jimena la gentileza de que si alguien quiere hacer una observación y una pregunta, que le pase el micrófono. ¿Está bien? ¿Alguna persona que quiera hacer un comentario o pregunta sobre lo que fue discutido? Matías, gracias. Buenas, muchas gracias a los expositores pues por compartirnos las presentaciones, y muchas gracias a Camila por las observaciones también, me parecieron muy, muy críticas y tocando tal vez los problemas que subyacen a las presentaciones de Miguel y de Álvaro. Yo les quería preguntar a los expositores principalmente que, escuchando las preguntas de Camila y reflexionando sobre pues, los problemas ambientales que hemos ido aprendiendo en el curso y que ya llevan varios años, les quería preguntar que, digamos, sobre la diplomacia climática. Me pareció muy interesante la pregunta de Camila sobre si simplemente sería como ponerle un color verde a los intereses que realmente guían las decisiones políticas y los conflictos geopolíticos. Les quería preguntar qué creen realmente que debemos cambiar. Se habla mucho de una nueva ética verde, y básicamente les quiero preguntar qué debemos cambiar nosotros como sociedad principalmente, o como en el fondo, qué debemos cambiar como sociedad. Más tal vez sería una ética diferente. Sí, esa es mi pregunta. Gracias a Matías. Si quieren hacemos una especie de... Gracias por las presentaciones, y mi pregunta también va ligada a la diplomacia climática. Y yo me hago esta pregunta, si realmente la diplomacia climática es lo suficientemente ágil para responder a la creciente urgencia del cambio climático, o por el contrario, serían más procesos lentos y burocráticos, y es así como evitar caer en ese círculo vicioso, si se podría decir de esa manera. La opinión consultiva de la Corte Interamericana reciente, la relacionada con la consulta elaborada por Chile y Colombia inicialmente, trajo elementos importantes para el debate y obligaciones importantes para todos los estados con lo que respecta a sus obligaciones climáticas, estableciendo responsabilidades concretas, y algo que es sumamente interesante en esa opinión consultiva de la Corte, la 32-2025. La 32-2025 es que la Corte hace algo sumamente innovador, ¿verdad? Algo atrevido, podríamos decirlo, y que
para los que trabajamos en derecho ambiental hay que celebrarlo, que es la introducción en un debate de Corte Interamericana de la posibilidad de reconocimiento de derechos de la naturaleza, como el litigio ecológico y climático nos permite, ¿verdad?, ser orientado a futuro a partir de esa opinión consultiva. Eso ya lo veremos, pero sin duda es un marco, es un punto de partida relevante, por lo menos en el contexto latinoamericano. Y recientemente también Corte Internacional de Naciones Unidas, también una resolución sumamente importante, una opinión también de carácter consultivo, estableció básicamente los parámetros o los fundamentos para que ya podamos hablar de un derecho a clima estable. Vean cómo en un corto espacio el derecho ambiental, con sus escasos 53 años, va provocando el surgimiento de derechos emergentes. Cuando yo estaba en esta facultad, en la época de segunda mitad de los años 90, inicios de los años 2000, no se hablaba, no teníamos un curso de derecho ambiental. Ahora ustedes tienen 2 cursos de derecho ambiental. En el 94 no teníamos en la Constitución Política un derecho fundamental al ambiente ecológicamente equilibrado. Vean cómo eso ha ido cambiando paulatinamente y cómo el tema de inteligencia artificial y las nuevas tecnologías también nos va a hacer repensar la forma en que concibimos la idea de entorno. Esa diplomacia entonces que Álvaro nos decía en materia ambiental va a tener que ser una diplomacia también relacionada con nuevas tecnologías, con pactos sobre cómo lidiar con la inteligencia artificial y cómo esa inteligencia artificial también tiene consecuencias muy grandes en el medio ambiente. Por ejemplo, en temas de huella hídrica, ¿verdad? Toda la cantidad de agua, de energía que consume el uso de inteligencias artificiales. Entonces son temas que surgen en una sociedad de riesgo, una sociedad cada vez más volátil y que pareciera que va a un ritmo más rápido, ¿verdad?, de lo que el derecho puede prever. Y en ese sentido, la labor de nosotros, de ustedes como actores jurídicos, es tratar de observar esa realidad de la mejor manera para crear especies de radiografías que puedan buscar el mayor bien común. ¿Hay alguna otra persona que quiera hacer una pregunta? Camila, ¿verdad? Camila. ¿Ah? Amelie. Amelie, ¿verdad? Sí, Amelie. Sí, muchas gracias por sus exposiciones también. Mi pregunta va relacionada con el tema de que ahorita todo lo ambiental, más que todo lo natural, está muy relacionado y tenemos una visión de ello económico. Sabemos que los poderes ahorita usan la naturaleza como un bien económico y yo quería preguntar cómo hacemos para aplicar todo esto que ustedes nos dicen y al mismo modo luchar este trasfondo económico de los grandes poderes y estas presiones que ellos ejercen para seguir utilizando los recursos de manera excesiva y sin consideración por los daños que puedan ocasionar. Y además de esto, ¿cómo se ubica esto en el panorama actual del país con la represión que están viviendo los activistas ambientales ahorita, con todo este caso de los embargos? Entonces mi pregunta va por ahí, va relacionada de cómo hacemos para aplicar esto, para luchar contra esas fuerzas económicas que están intentando parar el progreso. Gracias, Amelie. Ya tenemos el bloque entonces de 3 observaciones. Álvaro, ¿quieres comenzar? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por las preguntas. ¿Es la diplomacia climática lo suficientemente ágil? Pues claramente hay unas consideraciones sobre la voluntad política de los estados, pero al mismo tiempo, por ejemplo, procesos como las opiniones consultivas que estamos viendo ahora, germinando, por así decirlo, también, si bien son jurídicos, vienen acompañados de un fuerte componente de diplomacia climática. Por ejemplo, la solicitud presentada por Chile y Colombia es una decisión de política exterior y viene asesorada de tal forma y se presentó en 2023, por ejemplo, y también la participación misma del Estado permitió nutrir, digamos, la opinión consultiva y se emitió en un periodo de 2 años. Gracias a esa opinión consultiva, hoy, pues en América Latina se abren las puertas a una serie de litigios
estratégicos en materia de derecho ambiental, y esa es una forma, digamos, de ejercer la diplomacia climática de una forma no tradicional, no necesariamente en negociaciones propiamente, pero también a través de pues, la utilización de los mecanismos legales que ya existen. Quisiéramos que fuera más ágil, sí, pero en momentos donde la agilidad, digamos, de los actores estatales se ve cuestionada, es importante pues, retomar justamente la participación pública, un poco en el sentido de la pregunta de Matthew, sería colocarle color verde a los intereses. Pues en realidad no, porque dentro de los procesos de negociación se incorporan específicamente observaciones de sociedad civil, y estos son elementos que toman luego otros estados, digamos, mientras en unos estados hay un poco más de silencio sobre ciertos temas, otros lo retoman y le dan una mayor participación a esos elementos que salieron en las discusiones de sociedad civil. Costa Rica, por ejemplo, es uno de los países que en materia de, bueno, cuando se están negociando diferentes declaraciones y resoluciones, incorpora muchísimo la participación de sociedad civil dentro de sus negociaciones. Entonces, si bien muchas veces pueden ser los actores estatales los que firman y van a hacer esta negociación, el contenido que se está incorporando en las declaraciones y resoluciones muchas veces puede ser el fruto de esta participación pública de parte de sociedad civil. Entonces, aunque se vea un poco, digamos, lejana la incidencia de la sociedad civil, definitivamente es un elemento que fortalece esta producción de resoluciones. Gracias, Álvaro. Miguel, ¿quieres hacer algún comentario? Bueno, primero agradecerle a Matías, a Isa y a Meli por las preguntas. Yo creo que sobre la pregunta que hacía Matías sobre cómo se puede hacer, digamos, ante esta situación y cómo podemos actuar o qué respuestas se pueden buscar, pienso que es fundamental esta idea que podemos observar en muchos autores, ¿verdad? Obviamente no es una idea mía, sino que la exponen muchos filósofos y sociólogos de esta autoridad de humano-naturaleza que podemos encontrar por ejemplo en Capra o Latour, que explican la importancia de primero entender que los humanos hemos creado una idea de que somos otra cosa diferente a la naturaleza para entonces hacer algo al respecto. Partiendo de ahí, creo que es fundamental porque el otro punto que desde mi perspectiva tiene que trabajarse más es la alfabetización ecológica de toda la sociedad, comenzando desde las nuevas generaciones principalmente, pero también desde una sensibilización de las personas que ya están en puestos estratégicos, como por ejemplo las personas que trabajan en nuestro poder judicial o que, no sé, son nuestros representantes por elección popular en los diferentes poderes o instituciones de nuestro país, y que esas personas a partir de esa sensibilización puedan hacer un cambio informado y que comprendan cómo existe la crisis ecológica en el contexto del antropoceno y se puedan tomar decisiones más adecuadas. Es un reto importante, pero también, y tal vez ahí trato como de recoger un poco la pregunta de Amélie, es importante que las personas de la sociedad civil tomen conciencia, porque no podemos esperar solamente a que nuestros líderes hagan algo al respecto, pero por ejemplo, el tema que nos exponía Amélie de las personas que son influencers o generadores de opinión que ahora están enfrentando estos procesos, podríamos tener tal vez una forma de actuar si hubiésemos reconocido el acuerdo de Escazú, pero en Costa Rica no estamos hablando de eso,
y ha sido un tema que tal vez desde la academia o desde la universidad se ha recalcado muchas veces la importancia de reconocer el acuerdo de Escazú en el país, pero como hemos visto en otros países, tal vez si la sociedad civil no sale y no se queja y no molesta al poder, no se va a aprobar. Entonces, es una responsabilidad también, es un tema muy difícil porque también entendemos que muchas de las causas de la crisis ecológica no son de todas las personas, o no todos contribuimos igual a la crisis, pero tal vez todos podemos aportar un poco y también generar conciencia y exigir cambios en las personas que contaminan o las empresas que contaminan más, y reconocer estos instrumentos que podrían generar un cambio. Eso sería un poco lo que podría aportar ante esas preguntas por ahora. Gracias a Miguel. Camila, ¿quiere hacer alguna reflexión adicional? Sí, bueno, no, creo que sin querer caer en la redundancia de lo que mis compañeros han compartido, creo que estamos en un momento, especialmente en Costa Rica, que yo diría que el tema ambiental está siendo muy politizado, en el sentido de que ustedes pueden ver en las noticias, en muchos medios de comunicación, que muchos casos ambientales están saltando al ojo público, y creo que más allá de todo lo que está pasando al interno de esos problemas es ver la reacción de las personas, y yo creo que eso habla mucho de cómo nosotros tomamos el derecho ambiental, las situaciones que están ocurriendo con el medio ambiente. Entonces, como decía Miguel, creo que esta visión utilitarista, esta visión de que el medio ambiente debe ser protegido porque nos sirve, está en un momento donde es muy evidente, y que la mayoría de las personas que respaldan estos ultrajes al medio ambiente, se están justificando en este tipo de perspectiva. Entonces, creo que es importante que nosotros, especialmente personas que están en la Facultad de Derecho, que entendemos cuáles son los mecanismos a utilizar, cuáles son las defensas, cuáles son los fundamentos de la protección del medio ambiente, podamos analizarlos ahora desde una visión ecocéntrica, desde una visión que se separe de la tradición que venimos arraigando. Hay mucho trabajo por hacer en Costa Rica, definitivamente. Creo que incluso con todos los avances en reformas constitucionales, el reconocer el medio ambiente como algo que es parte de nosotros y que es parte de que merece respeto por sí mismo, aún está muy frágil, y creo que ocupa el empuje de una participación ciudadana más activa y definitivamente de una visión más crítica de la población. Bien, gracias a todos y todas por sus preguntas, a los integrantes del GPDS. Yo creo importante resaltar que uno de los objetivos del GPDS es hacer este diálogo con los cursos de la facultad. En la medida en que podamos hacer actividades, comprender que el derecho tiene una función educadora muy importante. En el fondo, que es la norma. Cualquier norma lo que tiene la pretensión es que usted ande por la línea, para que usted se comporte de una manera adecuada. Si nosotros como profesores, ustedes como estudiantes, no llevamos aquello que aprendemos o no lo orientamos para que tenga una función educadora, no estamos contribuyendo para que los cambios se den. Entonces, algo que es muy importante de lo que dijo, incluso de la observación que hizo Amelie, es importante que nosotros, como decía mi orientador de postdoctorado, el profesor Morato Leite, es importante sacar lo que aprendemos de la universidad, hacerlo extramuros y llevar los conocimientos, sean derecho ambiental, sean derecho penal, sea laboral, sea de derecho de familia, llevarlo a la sociedad, no dejarlo en las clases, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer eso? De una manera, porque podemos pensar micro, Amelie, o podemos hacer las cosas de manera macro. Pensando en micro, ¿qué es lo que podemos hacer? Insisto, no usen el elevador. Segundo, propónganle a los docentes evaluaciones, ¿verdad?, que puedan ser enfocadas a proyectos que sean llevados, ¿verdad?, a las escuelas, a la sociedad, iniciativas como la que actualmente tomó la decanatura para que ustedes puedan hacer un trabajo final de grado con una perspectiva más social. Eso es importante, eso es relevante rescatar.
que sus trabajos finales de grado, sus tesis, no se queden en la biblioteca, sino que lo más importante es el proceso de elaboración de la tesis. Más que la presentación final de la tesis e ir a depositarlo en la biblioteca. Eso es importante, pero eso se queda en el mundo académico. Nosotros tenemos que trascender el mundo académico. La importancia de que niños de primaria, de que jóvenes de secundaria entiendan que es el acuerdo de Escazú. Entonces, una tarea importante, por ejemplo, este curso 2 de nosotros es, ok, el problema no es ratificar o no es Escazú, es por qué Escazú es importante. Y es importante por las razones que colocaba Amelie. Es importante porque Escazú es un peso a más para fortalecer derechos procedimentales, información, participación, acceso a la justicia y para darle brazo a defensores ambientales. Más que ver la naturaleza jurídica, por ejemplo, ese TENA, que es un órgano, ¿verdad?, del Ministerio del Ambiente, cabe a nosotros preguntarnos, ¿será esa la mejor naturaleza jurídica que podría tener ese TENA? ¿O podríamos darle una perspectiva diferente? ¿Sí? Llevarle a la gente de otras carreras también, no sé, qué sé yo, discutir con la gente de ingeniería, con tecnología de alimentos, cuáles son las variables ambientales dentro de las cuales estamos circunscritos. Hacer un diálogo con las cátedras de Derecho Constitucional, ¿en qué medida podemos cambiar esa hermenéutica que se discute en la sala constitucional, ¿verdad?, en donde a veces la sala entiende el principio precautorio de alguna manera en materia ambiental, pero en otras ocasiones lo entiende de otra manera? ¿Por qué eso sucede? Entonces, claro, la reflexión crítica de nosotros como docentes y como estudiantes tiene que salir un poquito de la 201 donde yo doy clase, ¿verdad?, y tiene que partir para esa idea de proyectos donde podamos hacer voz. El movimiento estudiantil tiene mucha fuerza, los estudiantes tienen mucha fuerza. Si se pueden organizar y pueden crear, por ejemplo, yo siempre tengo las ideas, y este semestre el GPDS va a ser un teatro jurídico sobre un tribunal simulado, un tribunal constitucional simulado para discutir derechos de la naturaleza, y ustedes van a ser invitados a la actividad. Más teatro jurídico, que le llegue también a la academia, pero que le llegue también a la gente que no está tan empapada de los temas ambientales. Entonces, ¿qué nos falta un poco en el derecho, yo creo, para contribuir a las observaciones que ustedes realizaron? Nos falta un poco de curiosidad sumado con creatividad, ¿verdad? Salirnos un poco de aquel conforto intelectual donde todos estamos tecleando, ¿verdad?, y repitiendo como si fuéramos una especie de walkie-talkie. Paso información, recibo información, hago la prueba. Tenemos que ser más que walkie-talkies, ¿sí? Eso es difícil para todos, porque implica un cambio de paradigma. Ese cambio de paradigma implica una forma de pensar, y ese cambio de paradigma muchas veces incomoda a los que queremos, a los que estamos ya en una zona en donde creemos que las cosas no se pueden cambiar. Las cosas se pueden cambiar comenzando para que todos al final de esta actividad bajen por las escaleras. Les agradezco muchísimo a todos y a todas por estar aquí. Ojalá que a futuro este auditorio continúe teniendo este tipo de espacios, ojalá con más gente, con más docentes, ojalá que estos debates promuevan una perspectiva crítica, ojalá que ustedes ahora se queden con la espinita de cómo relacionar la diplomacia climática, la diplomacia ambiental con temas que están viendo, analizando, no solo en sus cursos de ambiental, sino en otros cursos, ¿verdad? La diplomacia no es solo el curso ambiental, que piensen en el tema del litigio estratégico, que no es solo derecho ambiental, toca derechos humanos. Entonces ahí lo podemos relacionar con el curso de derechos humanos, con el curso internacional que ustedes van a tener el año que viene. Nuevamente mi agradecimiento a Álvaro, a Miguel, a Camila también, a Jimena, Reyman, Manrique y Marisol, porque ellos lograron hacer ese clic, ¿verdad?, de poder estar en un grupo de pesquisa que no les pago un 5, ¿verdad? No les pago un 5, lo hacen porque quieren, lo han hecho excelente, han expuesto a nivel internacional, incluso en portugués. Muy orgulloso de esta generación, muy orgulloso del GPDS, y espero que nos sigamos viendo en más oportunidades. Y hablando de inteligencia artificial, vean cómo complicado de repente tomó vida propia, ¿verdad? Y ahí estaba opinando, mejor lo apagué. Entonces, a pensar también en la relación inteligencia artificial y cómo eso va a remoldear toda la perspectiva jurídica. Muchísimas gracias, que tengan una linda semana y nos vemos en un próximo debate.